Bueno, queridos, en el día de hoy, por ser el primer día de lo que se considera el receso de las vacaciones de invierno, se cambió un poco el cronograma de las reuniones o de las clases de la escuela dominical y se sugirió a los maestros que en las clases puedan darle a los chicos y a los jóvenes y adolescentes como tema principal el estudio de la palabra de Dios, que si bien lo que hacemos siempre acá es estudiar la palabra de Dios, la idea de la hermana Noemí, que es la coordinadora de la escuela dominical, era que se pueda conocer a la palabra de Dios en cuanto a su organización, la estructura de la Biblia, para que los chicos puedan familiarizarse con la misma. Y para la clase de los mayores, y para no adelantarnos en cuanto a las lecciones que estamos viendo del reino de los cielos, también se propuso que se dé tema libre. Cuando pasan esas cosas, para los que estamos acá adelante, por lo menos para mí, es más difícil. Porque uno cuando tiene la lección ya más o menos tiene de dónde estudiar o qué dar. Pero cuando ya te dicen que es tema libre, se complica un poco más la cosa. Pero el Señor puso en mi corazón compartirles a ustedes una palabra que es algo que se viene dando en nuestras iglesias, aquellas que pertenecemos al Testimonio Filadelfia desde hace mucho tiempo, y que particularmente en la iglesia de Necochea, hace un poco más de un año, en mayo del 2023, se dio una reunión en la escuela dominical también, en la cual el hermano que expuso trató un tema que se llamaba ¿por qué usamos la versión 1909? Es un tema que quizás muchos lo sepan, quizás otros no, quizás algunos tengan claro algunas cosas y otras no. Pero es una reunión que a mí personalmente, como está subida a YouTube, me hizo muy bien. La escuché ya 2 o 3 veces. A veces la pongo cuando tengo que hacer algún viaje largo de más de 1 hora a Capital o algo por el estilo. La pongo y la voy escuchando en el auto. Y es muy, muy buena para poder escucharla. Y bueno, la reunión en ese día se dio casi en 1 hora y media. Nosotros vamos a tratar de comprimirlo lo más que se pueda. Pero es muy importante. Yo creo que en estos últimos tiempos, en los cuales creo que casi todos tenemos o amigos o parientes cristianos, evangélicos, convertidos, que no usan la versión 1909 y quizás ni saben por qué están usando la versión que usan en sus iglesias. Cuando yo era chico, la versión más usada en las iglesias evangélicas era la 1960. Pero ya desde hace unos años que esa Biblia también, la versión 1960, la revisión del 60, quedó en desuso en casi todas las iglesias evangélicas. Y se pasaron a usar otras versiones o revisiones. Entonces, este hermano lo que hace es hacer una exposición bíblica y también histórica para que nosotros como cristianos que pertenecemos a una iglesia que sustenta el Testimonio Filadelfia también podamos tener en cuenta o bien claro por qué nosotros seguimos usando esa versión que ya tiene más de 100 años, que es la 1909. Y lo primero que me gustaría compartirles es unos textos. Lo podemos buscar en Deuteronomio, capítulo 4, al principio de la Biblia. Me tapa el reloj Voy a poner un poquito así. Si no, los voy a tener hasta las 3 de la tarde. Deuteronomio, capítulo 4, página 192. Y vamos a leer el versículo número 2. Dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno.
En el capítulo 12 del mismo libro, en el versículo 32, dice: cuidaréis de hacer todo lo que yo os mando, no añadirás a ello ni quitarás de ello. Ahora vamos al medio de la Biblia, al libro de los Proverbios, el capítulo 30, los versículos 5 y 6. Página 691. Toda palabra de Dios es limpia, es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras, porque no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y vamos a leer al final de la Biblia, en Apocalipsis, el capítulo 22, la última página de la Biblia, ¿no? Los versículos 18 y 19. Dice: porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la ciudad santa y de las cosas que están escritas en este libro. Vemos que al principio de la Biblia, al medio de la Biblia, al final de la Biblia, hay un común denominador, que es Dios hablándonos a nosotros y haciéndonos unas advertencias. ¿Cuáles son esas advertencias que nos hace Dios? No añadir y no ¿qué? Y no sacar. Dos cosas que para Dios son muy importantes. Y alguno puede decir: no, pero lo que dijo Moisés en Deuteronomio es para Deuteronomio. O lo que dijo Salomón para los Proverbios es para los Proverbios. O lo que dice acá el Señor es para el Apocalipsis. Eso es no comprender que toda la palabra de Dios, en realidad, a pesar de que está dividida en libros, como estuvimos viendo allí atrás, es una sola. Una cosa que decía el hermano, la palabra Biblia. ¿Alguno sabe qué significa Biblia? Viene de biblioteca, o mejor dicho, biblioteca y Biblia vienen de la palabra biblos, que son libros. Entonces, la Biblia son libros. De ahí viene la palabra biblioteca también, que es un conjunto de libros. Pero lo que tienen todos estos libros, creo que Aldana dijo, ¿no? ¿Cuántos son en total? 66 libros. Que no los tiene ningún otro libro en todas las bibliotecas del mundo, es que estos 66 libros fueron inspirados por el Señor. Entonces, de todos los libros que hay en el mundo, solamente estos 66 libros fueron guiados por el Señor para ser escritos. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque vamos a ver cómo siempre el diablo va a querer meterse en este asunto, y lo ha logrado de hecho, y hay muchas Biblias que tienen libros que no son inspirados por Dios, por el Espíritu Santo. Pero lo cierto es que cuando Dios nos hace estas advertencias, es para que nosotros las tengamos en cuenta para toda la Biblia, para toda la palabra de Dios. Como se leía, hay un texto, ¿no?, que dice, toda palabra, que se leyó hoy, ¿no? Yo estaba prendiendo las estufas. Toda palabra es inspirada divinamente, ¿y qué? Y útil para redarguir, para instituir, para enseñar, para instituir en justicia. Toda palabra. Desde el Génesis, cuando dice en el principio crió Dios, hasta cuando dice la última frase, ven Señor Jesús, todo es inspirado del Espíritu Santo. Tenemos que hacer una aclaración, que quizás ya muchos la sepan, pero es bueno saberlo. Como decían hoy a la mañana, la Biblia está separada en dos partes. El Antiguo Testamento
que se escribió desde el Génesis hasta el libro de Malaquías, y que se escribió en un idioma, el idioma de los hebreos, el idioma hebreo, que era el idioma del pueblo de Israel. Moisés comenzó a escribir la Biblia 1500 años antes del Señor Jesús en este idioma. Era un idioma que en el mundo era relativamente nuevo. Ya en esa época existía el egipcio, existía el fenicio, habían otras lenguas. No fueron los hebreos los primeros en escribir, pero sí fueron los primeros en volcar en papel o en papiros o en piedras la palabra de Dios. Imaginémonos que el Génesis arranca ¿desde dónde? Desde Adán y Eva y termina con José viviendo en Egipto. Todo ese periodo no se había escrito. Recién después de José, no sé cuántos años, casi 400 años, aparece Moisés y recopila toda la historia de la humanidad hasta ese momento y la escribe en un libro que se llamó Génesis. ¿Y Génesis qué significa? Principio o orígenes. Después está el libro de Éxodo, donde se narra la salida del pueblo de Dios a Egipto, que también arranca o comienza con el nacimiento de Moisés. Bueno, todo ese Antiguo Testamento que, como dijimos, llega hasta Malaquías, se escribió principalmente en hebreo. Algunas partes del Antiguo Testamento, pero muy pocas, algunos versículos o partes de capítulos se escribieron también en arameo, que era una lengua que se usaba en los reinos de Persia, de Babilonia. Era una lengua como después en otra época se usó el francés, por ejemplo. Los reyes de Alemania, los reyes de Inglaterra, los reyes de España hablaban francés como una cuestión protocolar y era el lenguaje que se usaba en las cortes. Pero entonces el hebreo era el principal. Y tiene el hebreo muchas características. Es un idioma muy difícil. Es el idioma de Dios, que Dios eligió para hacer su palabra. Y decía el hermano, ¿no?, que el hebreo, la única forma de aprenderlo es que te lo enseñe alguien que ya lo sabe. Cuando uno empieza, por más que uno conozca las letras, qué significa cada letra, y la tiene que leer en hebreo, son todas palabras que se escriben al revés que nosotros, de derecha a la izquierda, y están todas juntas, no tienen puntos, no tienen comas, no hay separación entre las palabras. Entonces, por eso la palabra de Dios hace tanto énfasis en que la palabra de Dios enseña de generación en generación, de padres a hijos, para que lo sepa la generación venidera. Entonces siempre tiene que haber, y eso lo estableció así Dios, una sucesión. No es algo que uno lo encuentra un arqueólogo y ya sabe lo que quiere decir. Dios permitió que haya una sucesión, un enlace de generación en generación para que se vaya transmitiendo la palabra de Dios. La particularidad que también tiene el hebreo es que no tiene vocales, como nosotros tenemos la A, E, I, O, U, que le dan forma a casi todas las palabras que conocemos. Imagínense todas las palabras que usamos ahora sin vocales. ¿Cómo se diría casa? Entonces se le agregaron vocales para que se pueda entender que dice casa y que no diga caso, qué sé yo. ¿Entienden? Bueno, hubo hombres que eran del pueblo de Israel, que cuando ya estaba conformada la palabra de Dios, ya estaba escrita con ese hebreo tan difícil, empezaron a inventar símbolos especiales que lo que nosotros ahora usaríamos como vocales, para que se pueda dar mayor entendimiento, pero no modificaron la palabra de Dios. Es como que le agregaron puntuaciones o símbolos especiales que tienen un nombre acá que no viene al caso, pero ellos guardaban la palabra de Dios tal cual como la escribió Moisés. Esos hombres se llamaban escribas, los conocemos, ¿no?, del Nuevo Testamento, de los Evangelios. Lamentablemente en la época del Señor Jesús los escribas eran personas muy malas y corruptas, pero en cuanto a la misión que ellos tenían desde que eran chiquitos, de preservar la palabra de Dios, lo habían hecho bien. Cuando estábamos estudiando en estos días el pueblo de Israel, siempre decimos o repetimos lo mismo, ¿no? El pueblo de Israel fue puesto por Dios para que nazca el Señor Jesucristo,
para que le hablen al mundo de Dios, pero también ¿para qué? Para conservar y transmitir ¿qué cosa? La palabra, las escrituras. Y a pesar de que cuando lo tuvieron a Cristo enfrente de él y lo rechazaron y lo crucificaron, esa parte de preservar la escritura lo hicieron con mucho celo, con mucha firmeza. Entonces, al punto tal que dice que si Moisés, cuando escribió el Pentateuco, escribió una palabra torcida, por lo que sea, la copia de la palabra de Moisés la escribían torcida, no tomaban ninguna interpretación de ellos, y así se fue preservando la palabra de Dios de generación en generación. Cuando luego en la época de Salomón se hizo el templo y se ordenaron a los sacerdotes y todas las otras cosas, siempre en el templo, hasta que se destruyó después, había una copia de la palabra de Dios, que es lo que nosotros ahora, por ejemplo, el metro, ¿no? Que está en Francia. ¿Cómo se le llama ese metro que está en Francia? La unidad para medir. El metro patrón. Hasta hace un tiempo, todos los países tenían que ir a consultar el metro patrón porque ese es el metro que se hizo en la Revolución Francesa y de ahí se toman todas las medidas. Bueno, con la palabra de Dios pasaba lo mismo. Mientras hubo templo, todas las sinagogas que copiaban el Antiguo Testamento recurrían al texto original para no errarle ni en una coma ni un tilde. Uno busca una foto de un escriba hoy en día, que hay fotos, y se los ve escribiendo en hebreo, y están así, como si fuesen chicatos, pero es porque cada palabrita, cada letra, cada punto, cada coma, la escriben a la perfección. Y si se confunden en algo, o lo tachan o lo anotan o vuelven a empezar. Esa es la meticulosidad que le ponen a estas cosas. Ahora vamos a ver por qué es tan importante esto. Al principio se escribía la palabra de Dios en papiros, que era un papel. Papiro y papel vienen de la misma palabra, que se hacía en Egipto principalmente. Y entonces toda la palabra de Dios la iban transmitiendo ahí. ¿Qué pasaba con el papiro? Era algo que es perecedero, el papel es perecedero. Entonces con el tiempo tenían que volver a copiar la palabra para conservarla. Y lo hacían enrollándola. Cuando el Señor Jesús iba a la sinagoga y abría el libro, no era que abría un libro como nosotros tenemos acá. Desenrollaba literalmente el libro. En esa oportunidad se nos dice que el Señor ahí en Nazaret desenrolló el libro de Isaías, lee la profecía de Isaías y les dice, no, esta palabra se ha cumplido en este día porque estaba presente el Mesías. Bueno, esos libros que estaban enrollados eran cosas muy delicadas, se las conservaba lo más que se podía, pero quizás, no sé, había inundaciones, había incendios, cosas que hacían que desaparezca, pero siempre había alguien que se había encargado de copiarla, entonces estaban tranquilos en ese sentido, que la copia siempre era lo más fiel posible al original. Cuando estudiamos el libro de Esdras, habíamos visto que él se encargó de fundar por todas las regiones sinagogas. Ahí es donde empezaron las sinagogas. Y en cada sinagoga, y esto hasta el día de hoy, nosotros vemos en internet a un muchacho argentino que va recorriendo pueblos y a todos los pueblos donde va, ya sea en Europa, en América o acá en Argentina, va a visitar a la comunidad judía. Y lo primero que le muestran, mira, acá tenemos la palabra de Dios. La tienen en una vitrina y son rollos, como los que se usaban en la época del Señor Jesús, con la palabra de Dios. Eso, que después de que desaparecieron los escribas, aparecieron otra clase de escribas que se llamaban los masoretas. Y los masoretas quiere decir enlace, une lo pasado con lo presente. Eran también personas que se encargaban justamente con mucho celo de guardar y proteger la palabra de Dios, de preservarla. Ese Antiguo Testamento, que por obra y milagro de Dios es el mismo que escribió Moisés, es el que se conservó
prácticamente igual hasta nuestros días. Y es lo que los estudiosos de la Biblia lo llaman los textos masoréticos. ¿Por qué? Porque vienen de estos hombres que eran los masoretas. La palabra de Dios sabemos que desde el principio siempre tuvo oposición, ¿o no? ¿Desde dónde? ¿Cuándo empezó la oposición a la palabra de Dios? En el Edén. En el Edén. ¿Qué pasó en el Edén? Con que Dios os ha dicho. ¿Qué dijo el diablo? ¿Con que Dios os ha dicho no moriréis? Miren, en principio de todo, por eso el Génesis es tan precioso, porque ahí encontramos respuestas a muchas cosas. A veces nos sentimos apabullados por el ataque del diablo, pero el Dios nos está diciendo, el diablo siempre va a ser diablo, enemigo, y va a oponerse a todo lo que se llama Dios. Ahora lo tenemos que entender nosotros, pero la palabra de Dios es muy clara. Entonces siempre hubo gente que se oponga a la palabra de Dios. Pero particularmente, y esto lo estuvimos viendo en las reuniones de los martes, que el pastor estuvo exponiendo, el ataque modernista y racionalista hacia todo lo que tenga que ver con la sana doctrina, se metió mucho en las cosas de Dios y en la palabra de Dios y en las iglesias. Entonces, hay un ataque diabólico que hubo a mediados del siglo XIX, principios del siglo XX, que empezó a decir, hablando del Antiguo Testamento, todavía estamos en el Antiguo Testamento, que la palabra de Dios o la Escritura no es infalible y no es inerrable. ¿Qué quiere decir? Nosotros creemos y defendemos que la palabra de Dios no tiene errores. Cualquiera que nos venga a decir, pero mira acá hay un error, bueno, es un error humano, porque quizás se copió mal, pero la palabra de Dios no tiene errores. Y el hermano decía, a lo sumo nosotros no la entendemos y no la comprendemos porque somos pecadores, pero la palabra de Dios es perfecta, lo dice el Salmo, ¿no? La palabra de Salmo 19 creo que es. La palabra de Dios es perfecta, punto. Con eso nos tenemos que quedar nosotros, si tenemos un poquito de fe y de entendimiento espiritual. Después el Señor irá iluminando e irá enseñando, nos hará haciendo comprender lo que necesitamos comprender, porque no va a faltar aquel que quiera hurgar más de lo que conviene, porque ha pasado, y se termina haciendo un embrollo, que también ha pasado tristemente con algunos hermanos. Lo que tenemos que saber nosotros es esto en esta mañana, la palabra de Dios es perfecta. Si viene alguien y nos dice que no es así, esa gente no es de Dios, o el espíritu con el que dice esas cosas no es de Dios. Y tenemos que encender las alarmas, tenemos que estar atentos. Cuando estas personas se encontraban, por ejemplo, que siempre se menciona, con Isaías 53, que lo leemos mucho, ¿qué dice Isaías 53? Habla de los sufrimientos de ¿quién? Los sufrimientos de Cristo, del Mesías. Entonces dicen, no, eso no puede ser 700 años antes de Cristo, no se puede haber escrito este texto. Esto se escribió después y lo metieron y dijeron que era Isaías. Algunos de esos comentadores modernistas llegaron a decir o llegan a decir que en realidad hubo 3 escritores que se llaman Isaías y que después los juntaron todos para que quede como el libro de Isaías. Pero no, este es el Isaías número 1, este es el Isaías número 2. Fíjate que escribe de una forma al principio y en este capítulo escribe de otra manera. Y toda esta gente, el hermano decía, ¿no?, de Necochea, es muy estudiosa. A los ojos de los hombres son completamente sabios, saben muchísimo de la palabra de Dios, saben muchísimo del griego, del hebreo. Son eruditos que a una persona que apenas tartamudea estas cosas, las pueden llegar a apabullar. ¿Cómo? Y confundir. Porque deslumbran a los hombres con toda esa sabiduría y esa educación, y entonces me dicen, no, fíjate que son 3 Isaías. Yo no sabía que eran 3 Isaías, ahora entiendo. Pero no, la palabra de Dios no dice eso. Y miren, cosas milagrosas de parte del Señor. Lo menciona el hermano, lo vamos a decir rápido. En el año 1948, hace
6 años. Allá en la zona del Mediterráneo, donde está Israel y toda esa zona del Sinaí, había un pastorcito de ovejas, un niño de cabras, un pastorcito de cabras, que buscando una cabra que se le perdió, encontró una cueva ahí en el desierto. Cuando halló esa cueva y se metió el nene buscando la cabra, encontró vasijas. Bueno, dio aviso a las autoridades fueron a ver. Resulta que esa cueva era usada por una comunidad de personas que era lo que hoy en día nosotros conocemos como los Amish o los cuáqueros, que se apartan de la sociedad para tener una comunidad supuestamente espiritual y libre de todo pecado, ¿no? Bueno, en esa época había una sociedad que era parecida, que se llamaban los esenios. Ellos vivieron 200 años antes del Señor Jesús. Y entre todas las cosas que encontraron los arqueólogos tienen la capacidad de... Nosotros supongamos que nos vamos de acá y queda todo esto sepultado 2000 años. Y después viene un arqueólogo y empieza a investigar. Bueno, ¿qué era esto que estaba ahí en el medio? O esto que estaba acá, ¿para qué se usaba? Y esta silla, ¿por qué las acomodaban así? ¿Por qué no estaban todos...? Bueno, los arqueólogos empezaron a ver todas esas cosas que dejaron los esenios, y entre todas las cosas encontraron un rollo, o unos rollos del libro de Isaías, que estaba exactamente igual a como lo tenemos nosotros en la palabra de Dios ahora. Y estaba Isaías 53, y el libro era del año 200 a.C. Entonces ahí se da por tierra este pensamiento, sí. Que estaban encerradas o guardadas en vasijas, herméticamente cerradas. Se habían conservado, sí. Se conservaron. Y la cueva se llama Qumran. Las cuevas de Qumran, sí. Entonces vemos como Dios estuvo ahí, la mano de Dios, preservando su palabra. Estas personas desaparecieron. Después, cuando vinieron los romanos, ya incluso se llegaron a suicidar en masa. O sea, no entendieron las cosas de Dios. Porque después el Señor vino y dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. No vayan y enciérrense. Lo mismo que no entienden los que ahora, los menonitas y todo eso. Pero más allá de eso, Dios permitió que se preserve esa palabra. Y entonces ese ataque modernista que cuestiona, por ejemplo, el libro de Isaías, ya uno tiene que decir: no, mirá, Isaías se escribió como se escribió y llegó hasta nuestro día como se escribió. Pero esas personas no cambiaron de parecer y siguieron y tuvieron discípulos y discípulos hasta el día de hoy que siguen cuestionando muchas de las cosas. Y ahí es donde entra el racionalismo. ¿De dónde viene la palabra racionalismo? De la razón. Y es terrible eso, porque si uno es un hijo de Dios, no hablemos de los que no lo son, pero uno cuando quiere empezar a aplicar la razón a las cosas de Dios, es como chocarse directamente contra una pared a 200 kilómetros por hora. Es hacerle frente a Dios. El pastor hablaba el martes, ¿no? ¿Quién entendió la mente de Cristo? Son cosas que si no fuese por obra de Dios y del Espíritu Santo en nuestros corazones, jamás comprenderíamos. Y estas personas, encima que se dicen ser cristianas y no lo son, tienen ese obrar que siempre se nos advierte, que no es muchas veces que se puede ver o discernir a simple vista, sino que por el contrario, es algo que es solapado, encubierto. Y entonces confunden y tratan de engañar. Y se cumple, por ejemplo, para ver un texto, en 1 Corintios 2. El versículo 14 nomás podemos leer. Mas el hombre animal, el hombre que no tiene a Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, porque le son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Entonces acá vemos cómo Dios descarta en su palabra, esto ya no lo dice una persona, lo dice la palabra de Dios, descarta toda clase de racionalismo.
cada vez que nosotros querramos aplicar la lógica a la palabra de Dios para poder explicarla o para poder entenderla, estamos errando. Porque la palabra de Dios se la entiende por fe. Y el Espíritu nos enseña, y el Espíritu nos muestra, el Espíritu nos ilumina. Es la única forma de acceder a la palabra de Dios. El Señor decía que si no fueren como niños, no podemos entrar al reino de los cielos. Y lo mismo es para la palabra de Dios. Hay que volverse un chico para poder entender los misterios de la palabra de Dios. Y así podríamos leer muchos textos. Pero estas personas que empezaron a cuestionar la palabra de Dios, se les cumplió lo que dice ahí en Hebreos, capítulo 4, en la página 246. El versículo 2, Hebreos 4:2. Dice, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos. Acá se refiere a los judíos. Mas no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron sin mezclar fe. Fíjense qué dura que es y qué peligroso que es cuando nos llenamos de la palabra de Dios, nos llenamos de conocimiento intelectual, pero no mezclamos fe. Acá dice no les aprovechó, pero el hecho de que la palabra de Dios no nos aproveche, ¿qué significa? Que nos vamos al infierno. Entonces es tremendo esto. ¿Cuántas generaciones de judíos desde el Señor Jesús hasta ahora se perdieron en el infierno porque no les aprovechó? Tener toda esa palabra, copiarla al pie de la letra, ser celosos de que no se cambie ni una coma ni un tilde, pero cuando lo tuvieron al Señor delante, lo rechazaron. Cuando vinieron los apóstoles, los rechazaron y los mataron. Cuando los padres de la iglesia predicaron, los rechazaron y los mataron. Y hasta el día de hoy no se les puede ni mencionar la palabra Jesucristo, porque escupen el piso. Y si pudieran, te matarían también. Pasa que ahora están en minoría. Entonces vemos cómo esta palabra al corazón del hombre le es locura y entra en constante contradicción. Por eso quieren meter siempre la razón humana contra la mente de Dios. Lo cierto es que, por obra del Señor, es que el Antiguo Testamento, vamos a tener que dejar otra clase para el Nuevo, se preservó. Y ahí es donde tenemos que ver la mano de Dios. Aún usando instrumentos que no creían en Dios, como dice acá en Hebreos 4:2, porque no mezclaron fe, sin embargo fueron instrumentos para que a nosotros nos llegue el Antiguo Testamento de una manera pura, hasta diría purísima. Tal cual se escribió la palabra de Dios en aquella época, tal cual la escribieron los profetas, es como fue transmitiéndose de generación en generación. Después, a todo el mundo conocido en aquella época, y cuando ya se había cerrado el canon del Antiguo Testamento con Malaquías, ¿en qué año terminó el Antiguo Testamento? Más o menos. 400 años antes de Cristo estuvo Malaquías, que fue el último de los profetas y por lo tanto el último de los libros del Antiguo Testamento. En el año 300 más o menos, o sea 100 años después, hubo un líder militar y político que se llamó Alejandro Magno. Eran los griegos ellos. Alejandro no era de Grecia, era de Macedonia, pero lo que hizo fue conquistar todo el mundo, conquistó Egipto, conquistó Palestina, conquistó Babilonia, conquistó lo que era Persia, todo lo que ahora es Roma. Y lo que hizo no solo fue conquistar, sino que hacer que todo el mundo se vea como lo que llamamos ahora la globalización. Fue una de las primeras globalizaciones lo que hizo Alejandro Magno 300 años antes de Cristo. Y entonces en todo el mundo se empezó a hablar el idioma griego. Y de todas las versiones del griego que hay
hay una que se hizo común, que se llamó koiné, que quiere decir griego común, que era el idioma que hablaba la gente en la calle. ¿Por qué es importante esto? Porque después de que murió Alejandro Magno, que murió muy joven, tenía 32 años o 33 años, en Egipto se fundó una ciudad en su honor, que ¿cómo se llamó? Alejandría. Alejandría, que está contra el mar Mediterráneo, tenía un gran faro, que era una de las 7 maravillas del mundo, y también tenía una gran biblioteca, la biblioteca de Alejandría. Se dice que en esa biblioteca estaban todos los libros y todo el conocimiento de la humanidad hasta ese entonces. O sea, toda esa sabiduría humana de la que venimos hablando y todos los filósofos que ya habían estado, estaba todo recopilado ahí. Esa biblioteca después se quemó y se perdió muchísimo de los conocimientos que tenían los hombres. Uno dice, ¿cómo pudieron hacer las pirámides? ¿Cómo pudieron hacer todas esas grandes ciudades? Ese conocimiento estaba en la humanidad. Y muchas cosas se perdieron justamente por el fuego, por las guerras. No se pudieron transmitir de generación en generación como sí pasó con la palabra de Dios. Por eso vemos cómo la mano de Dios está aún en eso. Como el hombre no puede conservar la sabiduría que logró porque es el hombre, y sí Dios permitió que se conserve su palabra. Bueno, en esa biblioteca uno de los gobernantes que sucedió a Alejandro Magno lo que hizo fue encargar que la Biblia, que hasta ahora era en hebreo, se tradujera al griego, para que así pueda llegar también a otros lados, pero no como algo espiritual, sino por tener un libro más y para alcanzar más sabiduría. Entonces ese hombre, que se llamaba Ptolomeo, que era el rey de ese momento, le encargó a 70 judíos ancianos, expertos en la palabra de Dios, que residían ahí en Egipto, en Alejandría, que comenzaran el trabajo para traducir la Biblia del hebreo al griego. La Biblia del Antiguo Testamento. Estamos hablando de que todo esto pasó 280 años antes de Cristo. Todavía no había empezado los evangelios ni el ministerio del Señor Jesús. Esa Biblia se llamó o se conoce como el día de hoy como la versión de los 70, porque eran 70 los hombres que la tradujeron. Y ya en ese momento, estos hombres, en el libro de Introducción Bíblica, los que fueron a la escuela bíblica, el hermano Armando Di Pardo menciona un texto de advertencia de parte de Dios a las personas que descendieron a Egipto en la época de Jeremías. No tenían que descender a Egipto y descendieron a Egipto, y muchos de esos sacerdotes se quedaron en Egipto. Y después este rey los usó para crear esta versión en griego, que uno puede decir, bueno, están traduciendo la Biblia, traduciendo la Biblia al griego, no tiene nada malo. Pero ya le empezaron a agregar libros que nosotros hoy en día los conocemos como apócrifos, que nada tenían que ver con el canon, con los libros que existían hasta ese momento del Antiguo Testamento. Y los metieron, los incorporaron dentro de lo que ellos llamaron la Biblia en griego, y eran libros que los sacerdotes y los escribas fieles rechazaban. Pero esa empezó a ser la Biblia que se empezó a usar en todo el mundo a partir de ese momento. Porque acuérdense, los griegos habían conquistado todo el mundo. Entonces esa versión de los 70 ya tenía errores, no solo de la traducción, porque dicen que es dificilísimo poder traducir del hebreo, que es un idioma, como dijimos, muy difícil. Y también explicaba el hermano, el hebreo es un idioma poético, donde muchas de las palabras significan cosas. Entonces, si vos no tenés a alguien que te enseñe el hebreo, no se lo puede leer literalmente porque no lo vas a entender. Entonces los griegos, esta traducción al hebreo que se hizo antes de Cristo, empezó a asignarle interpretaciones también de parte del que la escribía a la palabra de Dios.
Y sobre esa versión de los 70, que era una traducción de los hebreos pasado al griego, cuando estuvieron los romanos, que volvieron a conquistar todo lo que ya habían conquistado y quisieron imponer el latín, que era el idioma de los romanos. Se tradujo después una Biblia al latín, pero ya no del original hebreo, sino que tomaron la Biblia de los 70, que era del griego. O sea que hicieron una traducción de la traducción, y es la que nosotros ahora escuchamos, que se llama la Vulgata latina. Vulgata porque es un idioma vulgar, quiere decir que lo conocen todos en ese momento. Y es la Biblia de la Iglesia Católica, Apostólica Romana hasta el día de hoy. Vemos cómo de lo que Dios se encargó de preservar, ya el hombre empezó a meter y añadir otras palabras. Y podríamos leer otros textos, ¿no? Pero no tenemos tiempo. El domingo seguiremos. Siempre me pasa lo mismo. Estamos ahora, para que tengamos una referencia, el domingo que viene, Dios mediante, vamos a ver el Nuevo Testamento. Pero, en el año 1500 aproximadamente, pasaron muchísimas cosas en el mundo. Por un lado se descubrió América. Por otro lado se inventó la imprenta. Y por otro lado hubo una serie de reformas en casi todos los países de Europa, donde había gente que veía cómo la Iglesia Católica había alcanzado un grado tal de putrefacción espiritual que al estudiar la palabra de Dios encontraban que lo que se predicaba no tenía nada que ver con lo que Dios había dejado escrito en su palabra. Ahí toda esa generación es la que nosotros conocemos ahora como los reformadores. Y como les decía, en muchos de los países de Europa hubo reformadores. Los más conocidos para nosotros son dos españoles que vivían en Sevilla. Uno se llamaba Casiodoro de Reina y el otro Cipriano de Valera. Esos dos hombres eran sacerdotes católicos, estaban en un convento. Y yo no sabía, lo escuché ahora en esa reunión del hermano, no eran ellos dos solamente, eran 40 sacerdotes que yendo a la palabra de Dios encontraron todas esas cosas que estaban mal y empezaron esa tarea de volver ¿a qué? A las fuentes, a los orígenes. ¿Y a dónde volvieron? A los textos masoréticos. Dejaron de lado la Vulgata latina de los católicos, dejaron de lado la Biblia de los 70 de los griegos y volvieron al texto hebreo. Ese que los masoretas, que eran los escribas, habían permitido que se conserve hasta el año 1500, donde se fue la Reforma. Y sobre ese mismo texto de los masoretas, que es lo más parecido, por no decir lo mismo que escribió Moisés y los profetas y los salmos, se hicieron en la época de la Reforma las versiones traducidas a los idiomas que había en esa época. Hubo versiones de la Biblia en castellano, que es la que tenemos nosotros, pero en inglés, por ejemplo, el rey James o King James ordenó que se haga una traducción y también se hizo una traducción de los originales. Y después se hizo también en Suiza, se hizo en Francia, en Holanda, a los idiomas de esa época. Y Dios permitió también que en esa época un gran invento que a veces no le tenemos tan en cuenta, pero que fue revolucionario en el mundo, que fue la imprenta. Hasta ese momento todos los libros se copiaban a mano, papel por papel, hoja por hoja. Ya no se usaban más los papiros, se usaba algo que se llama códice, que el códice es lo más parecido a un libro que tenemos, pero eran hojas que se ponían a mano y se escribían a mano, se las cosían, y hasta el día de hoy están en las grandes bibliotecas, ¿no? Los códices. Pero cuando se inventó la imprenta empezaron a poder transmitir y divulgar muchos libros, entre ellos la palabra de Dios. Estos hermanos en Cristo que tuvieron que sufrir el martirio, muchos de ellos, o la persecución, tenían ese anhelo, como dice el texto de Pablo, ¿no? El Espíritu Santo nos constriñe, decía.
Ellos se veían ese impulso de parte de Dios, no solo a proteger la palabra de Dios, sino también a divulgarla y a que llegue a la mayor cantidad de lugares posibles. Obviamente que ahí apareció el ataque del diablo en forma de inquisición, y se los trataba de herejes, se los perseguía, se los prendía a fuego. Por ejemplo, si estudiamos la historia de Casiodoro de Reina, le llevó 20 años hacer la traducción que nosotros ahora tenemos. Y en esos 20 años estuvo por un montón de países buscando lo que nosotros ahora decimos asilo político. Lo recibían los reyes o los príncipes de esos países y lo ayudaban económicamente, pero después venía la iglesia, lo encontraba, se tenía que ir. O sea, nosotros tenemos esta palabra, que muchas veces la tenemos guardada en el cajón, y como siempre se dice, con los lentes adentro, y hubo hermanos que dieron literalmente su vida para poder que nosotros la podamos tener hasta nuestros días. Entonces, para concluir todo esto del Antiguo Testamento, tenemos la bendición de parte de Dios de que estos dos hombres, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, cuando tradujeron el Antiguo Testamento, lo hicieron con estos textos masoréticos. Entonces nosotros podemos tener la tranquilidad de parte del Señor de que lo que está en Crónicas, lo que está en Job, lo que está en los Salmos, es tal cual como se escribió en ese momento. Y los hermanos tuvieron ese temor de parte de Dios de copiarlo de igual manera. Después vamos a ver cómo Dios también Dios permitió que pasen muchas cosas con el Nuevo Testamento y el diablo volvió a atacar, pero lo vamos a dejar entonces para una próxima oportunidad. Sí, vamos a leer ahora un texto en Juan 14, muy conocido, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Pensemos ahora en Reina y Valera. El 23 que dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Y el 24, para que también nos sirva de reflexión a nosotros y de exhortación. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Que el Señor nos ayude a valorar estas cosas, aunque no las entendamos, aunque parezcan largas, difíciles, aburridas. A mí me encanta porque me gusta la historia desde chiquito, pero que busquemos la parte espiritual de esto. Y también podamos entender un poquito de el esfuerzo que les costó a nuestros hermanos mayores defender estas cosas. Porque ellos se tuvieron que levantar en un momento también de mucha revolución y movimiento espiritual a mediados de la década del siglo XX, donde se quería a toda costa manosear la palabra de Dios, pervertirla, corromperla. Y el Señor los guió para que se pongan a estudiar estas cosas. Nosotros ahora las tenemos resumidas, escritas, compactadas. Ellos tuvieron que ponerse a estudiar noches enteras, días enteros, años enteros para estas cosas. Y también, lo mismo que dice el hermano de Necochea, todas estas cosas están, para el que quiera seguir estudiando, en la página del Testimonio Filadelfia. Son muchos los estudios y los apuntes que hay al respecto de las versiones de la Biblia, de las versiones del Nuevo Testamento, del modernismo. Pero lo importante es eso, que podamos tener esa sentido de pertenencia, creo que es la palabra, ¿no? Pertenecemos al Testimonio Filadelfia, donde se trata de preservar la palabra de Dios y se trata de preservar la doctrina, y que ese sentido de pertenencia lo podamos amar, apreciar, y que después lo podamos nosotros también
transmitir a las generaciones venideras. Que el día de mañana nuestros hijos puedan recibir lo que recibimos nosotros. Ese amor hacia las cosas del Señor, hacia su palabra. Que no sea todo lo mismo, que no sea todo bueno, pero... El bueno pero es terrible, porque nos hace diluir las cosas por las cuales muchos de nuestros hermanos han dejado la vida. Así que el Señor nos bendiga, queridos.